Supercrack Estrella presenta. Los científicos de células madres están siendo desaparecidos en el mundo. Hace solo un mes un eminente científico iraní de células madre te tendieron una trampa, para ser llevado a una cárcel. Se le realizó una invitación para una conferencia en los Estados Unidos, y en cuanto pisó suelo americano fue llevado a la cárcel. La élite de satánicos están secuestrando a estos científicos, o los estás eliminando. Hay una guerra por hacerse con sus servicios, y si no están de tu lado entonces lo eliminan. Detrás de todo esto está la cura para no ser viejo, ser inmortal, y los científicos están cerca de conseguir esto, y por esta razón todos los mejores científicos de células madres están siendo apresados, secuestrados o eliminados. Vamos con algunas pruebas de todo esto y hablemos de algunos de esos científicos que están desapareciendo del mundo. El científico iraní detenido desde el año pasado en Estados Unidos. Se encuentra en un delicado estado de salud y necesita atención médica inmediata. El científico iraní no se encuentra en buen estado de salud en la cárcel, donde vive una situación inaceptable, ha denunciado Mohammad Taqi Ahmadi, rector de la Universidad de Tarbiyat Modares, en alusión a Masoud Soleimani, investigador de hematología detenido desde hace más de 8 meses en Atlanta, Estados Unidos. Por, supuestamente, violar las sanciones. Masoud Soleimani, investigador de hematología, y 2 de sus exalumnos fueron detenidos por agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. FBI, por sus siglas en inglés, en octubre de 2018 cuando llegaron, provenientes de Irán, al estado estadounidense de Minnesota, donde iban a trabajar en la afamada Clínica Mayo. Las autoridades federales estadounidenses, en un juicio celebrado en secreto, declararon culpable a Soleimani y a sus exalumnos de presuntas violaciones de las sanciones comerciales y cancelaron sus visados de investigación. Desde entonces, Soleimani, profesor de la Universidad de Tarbiyat Modares, está detenido en Atlanta sin fianza, según su abogado, Leonard Franco. Cuando un respetado científico iraní dejó Teherán para ir a Estados Unidos el año pasado, tenía planes de completar la última etapa de su investigación sobre tratamientos de infartos como profesor invitado de la prestigiosa Clínica Mayo en Minnesota. Sin embargo, cuando el profesor Masoud Soleimani tocó el suelo estadounidense, las autoridades federales, armadas y con una acusación secreta, lo detuvieron bajo cargos de que había violado las sanciones comerciales debido a que trató de transportar material biológico a Irán. 9 meses después, a medida de que las tensiones han aumentado entre ambos países, Soleimani está en un centro de detención en el sur de Atlanta enredado en una disputa legal sobre la aplicación de las sanciones. Sus abogados dicen que Soleimani, que trabaja en una investigación de células madre, hematología y medicina regenerativa, y es uno de los mejores del mundo, le tendieron una trampa y cayó. La élite de satánicos están como locos por detener la vejez, y si te preguntas por qué, no tienes nada más que ver la lista de millonarios del mundo, todos son súper viejos, el tiempo se les acaba y tener a estos científicos con ellos es clave para esta cura contra la vejez. No ser viejo, es una guerra porque Rusia y China también están detrás de esta cura que permita a los seres humanos vivir más tiempo. Por esta razón, si un científico de alto nivel en células madres no está con ellos, no consiguen por las malas, conmigo o contra mí, porque si no estás con algunos de estos grupos también puedes ser eliminado. Vamos con más ejemplos de estos científicos que misteriosamente mueren. Hayan muerta a científica estadounidense en Grecia. ¿Adivinas la especialidad de esta científica? Si dijiste células madre, enhorabuena, acertaste, y es que como dije, esta guerra es en ambos bandos, y si ella era americana es fácil quién podría tener interés en que ya no siguiera investigando. La policía griega sospecha que la científica estadounidense hallada en Creta fue asesinada. La autopsia también ha desvelado varias contusiones que los investigadores creen que fueron infligidas para inmovilizarla. Susanne Eaton, de 60 años, bióloga molecular en el mundialmente famoso Instituto Max Planck en Dresde, Alemania, y desaparecida desde el pasado 2 de julio en la isla griega de Creta, ha sido hallada muerta, según han confirmado sus compañeros de trabajo. Esta científica estadounidense asistía a una conferencia en la ciudad de Chania. Paremos un momento el video. Podéis ver el patrón. Estaba en una conferencia en la ciudad de Chania, que dijimos del científico iraní, pues que fue invitado a una conferencia, y cuando llegó le metieron en la cárcel. Parecen que usan las conferencias para realizar trampas a estos científicos.
Esta científica estadounidense asistía a una conferencia en la ciudad de Chania cuando fue reportada como desaparecida hace una semana. Este martes, las autoridades griegas han informado del descubrimiento de un cuerpo en un lugar rocoso y de difícil acceso dentro de un búnker de la Segunda Guerra Mundial, a unos 8-10 kilómetros de donde fue vista por última vez. Fue reportada como desaparecida después de salir a correr hace más de una semana en la isla griega de Creta. Este lunes su cuerpo fue encontrado al interior de un búnker de la Segunda Guerra Mundial. La policía confirmó que murió por asfixia y manejan el caso como un homicidio. La bióloga molecular Susanne Eaton, que trabajaba para el Instituto Max Planck de Alemania, había asistido a una conferencia. Fue reportada como desaparecida el pasado 2 de julio. El cuerpo de Eaton fue localizado por dos lugareños que exploraban un búnker abandonado utilizado por los nazis durante la ocupación de Creta. El sitio de noticias Cretalibre reveló que la autopsia forense encontró que la científica había sido asfixiada. Una segunda fuente señala que las contusiones encontradas en la víctima pueden haber sido infligidas para inmovilizarla. Está claro, la querían secuestrar, pero algo salió mal. Así es el interior de la cueva nazi, donde encontraron el cuerpo de una bióloga estadounidense salvajemente asesinada. El cuerpo de la científica estadounidense, Susanne Eaton, fue hallado con signos de asfixia y otras heridas en una cueva abandonada en Creta, Grecia, y que hace algunos años fue usada por los nazis. De acuerdo con los médicos forenses citados por el medio Star.gr, S. Libanis y A. Papadomanalakis, los asesinos de Eaton le taparon la nariz y la boca para matarla. Los especialistas hallaron que fue asfixiada hasta la muerte, que le habían cortado una oreja y que tenía una apuñalada en el cuerpo. Bueno, supongo que esto no me censuren porque ahora todo en YouTube tiene que ser tan lindo y happy. Tras una intensa búsqueda por los lugares donde pudo acudir para ejercitarse, los investigadores recibieron el reporte de que dos pobladores hallaron el cadáver dentro de la red de túneles cavernosos cerca de Chania el lunes por la noche. El cuerpo fue encontrado a 200 pies de la entrada, en un área de difícil acceso, por lo que se cree que fue abandonado por expertos en la cueva que fue utilizada por los nazis para guardar municiones después de la batalla de Creta en 1941. Además, la zona está llena de vegetación y maleza. Tan solo en la entrada a este túnel hay un árbol y varias rocas que imposibilitan en cierta forma el acceso. Este búnker está a 17 minutos en auto del lugar donde Eaton daría su conferencia en la Universidad Ortodoxa. Ambos espacios están ubicados en el municipio de Platanías. El cuerpo fue encontrado a 200 pies de la entrada, en un área de difícil acceso, por lo que se cree que fue abandonado por expertos en la cueva que fue utilizada por los nazis para guardar municiones después de la batalla de Creta en 1941. La líder de una investigación sobre biología molecular y genética celular en el Instituto Max Planck vivía en Dresden, Alemania, junto con sus dos hijos y su esposo británico, también científico. Eaton llegó a la isla griega para participar en una conferencia el pasado 2 de julio, pero ya no asistió porque desapareció. Se hospedó en la Universidad Ortodoxa ubicada en el municipio de Platanías. Su familia en un inicio creyó que un golpe de calor la hizo refugiarse en una de las cuevas o que se desmayó cuando salió a correr, pero ahora la policía investiga el caso por homicidio. Además de ser una científica líder en su campo, Susanne es una atleta, corredora y cinturón negro senior en Taekwondo. Si alguien puede salir de una situación difícil es Susanne. Lo que dije antes, algo salió mal, quizás no esperaron su formación de lucha. Parece para mi supercrack estrella que la intención era secuestrarla. Descanse en paz. Pero sin duda el científico más célebre desaparecido es Jiankui. El científico que modificó el ADN de varios bebés sigue desaparecido de la esfera pública. Los detalles sobre la investigación y su experimento son exiguos. Ocurrió en el 2018 y desde entonces está en paradero desconocido. Científico chino suspende ensayos de bebés genéticamente modificados. El trabajo de Jiankui generó duras críticas de parte de la comunidad científica y fue criticado por la falta de verificación independiente. El científico chino que asegura haber creado a los primeros bebés modificados genéticamente de la historia anunció el miércoles una pausa en sus ensayos clínicos tras la polémica mundial desatada por su anuncio. En una conferencia médica celebrada este miércoles, en Hong Kong en un anfiteatro lleno de gente, Jiankui reiteró que había permitido el nacimiento de gemelas cuyo ADN fue modificado para hacerlas resistentes al virus del SIDA. También explicó que 8 parejas, todas formadas por un padre seropositivo y una madre seronegativa, se habían declarado voluntarias para el ensayo, pero que una de ellas se había retirado.
Pido disculpas porque el resultado se filtró de manera inesperada, aseguró Jiankui, en referencia a los vídeos publicados el domingo en YouTube, en los que anunció el nacimiento de las gemelas llamadas Lulu y Nana. Hay una pausa en los ensayos clínicos debido a la actual situación, añadió el científico, que dirige un laboratorio en Shenzhen. El anuncio de estos nacimientos desató duras críticas en todo el mundo por un acto calificado de locura por numerosos investigadores. En la comunidad científica muchos denunciaron además la falta de verificación independiente o el hecho de haber expuesto a embriones sanos a modificaciones genéticas. Un paso atrás. Ciertos expertos consideran que tales modificaciones podrían generar mutaciones no deseadas en zonas diferentes a las que han sido tratadas, pero defendió su trabajo este miércoles en la tribuna y dijo que los padres, voluntarios, eran perfectamente conscientes de los riesgos de efectos secundarios y decidieron la implantación. Afirmó además que la Universidad de Ciencias y Tecnologías del Sur, en la ciudad de Shenzhen, a la que pertenece, no estaba al corriente del ensayo. El propio centro tomó previamente distancias con el investigador al afirmar que estaba desde febrero de baja y sin derecho a sueldo, y dijo estar profundamente impactado. Los organizadores de la conferencia también dijeron que no tenían conocimiento de las investigaciones de... El moderador de la mesa redonda, Robin Lobel Badge, opinó por su parte que este ensayo suponía un paso atrás para la comunidad científica. Es un ejemplo de enfoque que no ha sido suficientemente prudente y proporcionado, afirmó. Sin embargo, es obvio que se trata de algo histórico. Estos dos bebés serían los dos primeros en ser genéticamente modificados, es un momento capital de la historia, agregó el moderador. El presidente de la conferencia, el biólogo David Baltimore, un premio Nobel, denunció la carencia de autorregulación de la comunidad científica debido a la falta de transparencia. El genetista, formado en la Universidad estadounidense de Stanford, dice haber empleado la técnica CRISPR-Cas9, conocida como las tijeras del genoma, que permite sacar y reemplazar partes indeseables del genoma como si se corrigiera una errata en un ordenador. Las gemelas nacieron, según él, tras una fecundación in vitro a partir de embriones modificados antes de ser implantados en el útero de la madre. Esta técnica abre perspectivas en el ámbito de las enfermedades hereditarias, pero es muy controvertida porque las modificaciones realizadas serían transmitidas a las generaciones futuras y podrían afectar al conjunto del patrimonio genético. El investigador estadounidense de origen chino Feng San, que reivindica la paternidad de CRISPR-Cas9, consideró por su parte peligroso y no necesario el experimento de esta experiencia no debió realizarse. Lo que ha hecho no es científico, dijo a la prensa durante la conferencia. El viceministro chino de Ciencias y Tecnología, Xu Nanping, dijo el martes, según la televisión pública, que si las gemelas están vivas es algo ilegal. Según los principios éticos dictados en 2003 sobre la investigación con células madre en embriones, el cultivo in vitro es posible, pero solamente durante 14 días tras la fertilización o el trasplante del núcleo. Según Qiu Renson, pionero de cuestiones bioéticas en China, los investigadores chinos eluden a menudo las sanciones ya que solamente tienen que rendir cuentas a su institución, y algunas no prevén sanciones en caso de falta profesional. China quiere convertirse en líder de la investigación genética y de la clonación, pero como ya dijimos, esto es una guerra por la inmortalidad. Desde mi punto de vista, China lo tiene encerrado para que no sea secuestrado o eliminado. Células madre. El principio de la inmortalidad y de una guerra sin escrúpulos. Programados para morir, no para envejecer. Así se reprograman células. Ratón envejecido por una mutación y ratón rejuvenecido en laboratorio. Dejo imágenes en Supercrack Estrella. Tener un recambio permanente de células sería la solución, por tanto, al envejecimiento. Lo más parecido a eso en la naturaleza es un reservorio de células madre pluripotenciales, capaces de terminar desarrollando cualquier función. Es posible reprogramar una célula de la piel, por ejemplo, para que termine siendo una célula con otras funciones. Shinya Yamanaka, premio Nobel, descubrió que tocando la expresión de solo 4 genes, una célula puede volver como a su origen. Y convertirse en pluripotente, como las células madre, células que se reproducen rápido y pueden tener casi cualquier función, desde convertirse en un hígado a una piel. El problema es que, para rejuvenecer, no basta con inyectarnos células madre y que se pongan a regenerar tejidos, se reproducen muy rápido y una reproducción descontrolada suele asociarse al cáncer.
Ispusua consiguió hacer eso pero en muy poco tiempo, el justo para que las células no se volvieran madre pero sí tuvieran capacidad regenerativa, aquellos ratones ya murieron, aunque vivieron un 30% más, y, sobre todo, envejecieron sin cáncer. El equipo de Ispusua en California está ahora analizando los datos de aquellos roedores, estamos viendo a nivel molecular qué cambios se produjeron en los ratones. Lo que sí sabemos es que el envejecimiento no solo depende de nuestros genes. No hay nada determinante en nuestro genoma que nos programe para envejecer. Lo hace la llamada epigenética, lo que está por encima y que son las alteraciones que están decorando en nuestro genoma y que de alguna manera reflejan nuestra interacción con el medio ambiente. Vivimos entre un 30% y un 40% más que hace 100 años, pero nuestro genoma sigue siendo el mismo. Nos falta todavía, pero en la medida en que se consiga retardar el envejecimiento, la enfermedad tardará más en aparecer y los últimos años de nuestra vida serán más saludables y en eso, prosigue el entendimiento de las células madre nos va a ayudar mucho, por desgracia, esos avances están siendo más lentos de lo esperado. Pero ya vemos en Supercrack Estrella como si secuestras a los mejores será más rápido, recordemos que la élite de ricos está ya muy mayos, echa un vistazo y ya verás. No existe un límite biológico de la vida humana, de hecho, hay células que son prácticamente inmortales, explica. Las células madre viven indefinidamente si están en un caldo de cultivo apropiado. Lo que ocurre es que si muere el organismo en el que están, ellas se mueren, a pesar de que no envejecen. Hay también otras células inmortales muy importantes para la argumentación de José Cordeiro. El cáncer es una serie de mutaciones que para el envejecimiento biológico. Las células cancerígenas son biológicamente inmortales, y por eso vamos a estudiar cada vez más sobre el cáncer y llegar a comprender cómo el cáncer descubrió la manera de no envejecer. Google creó una empresa subsidiaria llamada Calico, California Life Company, y el objetivo de esta empresa, cuando se creó, era, como ellos mismos dijeron cuando se inauguró, curar la muerte, curar el envejecimiento. Han invertido cerca de $3.000 millones, junto a compañías farmacéuticas. También tenemos a Microsoft, que están trabajando en curar el cáncer y el año pasado anunciaron que, ahora que se puede secuencias el genoma de las células buenas y de las células mutantes cancerígenas, van a analizar cuáles han sido esas mutaciones para poder curar el cáncer y han dicho que en 10 años van a curar el cáncer, y además está Facebook. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y su esposa, Priscilla Chan, que es una doctora médica que estudió biología en Harvard, han dicho que van a donar toda su fortuna, para curar todas las enfermedades en una generación. Vivir indefinidamente es una revolución, ya que todas las culturas y las religiones han aspirado a esto. Nosotros vamos a conseguirlo en esta vida y en esta tierra, por eso afirma que este es el mejor momento histórico para estar vivos. Estamos entre la última generación de humanos mortales y la primera generación de humanos inmortales. Vivimos en tiempos mágicos, no solo porque vamos a asistir a lo que yo llamo la muerte de la muerte, sino porque vamos a presenciar muchas otras cosas a nivel científico. Entre ellos, destaca el hecho asombroso de que nos vamos a comunicar telepáticamente, de cerebro a cerebro, y explica que en estos momentos nos comunicamos muy mal. Hablar es una tecnología primitiva, muy mala, poco eficiente. El futuro que ve Cordeiro tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. Vamos a tener inteligencia artificial a niveles humanos, y superiores a los humanos. Y por eso vamos a tener que fusionarnos con la inteligencia artificial. Es comprensible que para muchas personas el futuro que plantea este científico sea un lugar inhóspito, lleno de robots y tecnología incomprensible. Por eso le preguntamos si el ser humano va a querer ser inmortal en un mundo que cambia tan deprisa. Su respuesta es tajante: el que se quiera morir, que se muera, y así vamos a tener más espacio para los que queramos vivir. En todo caso, él quiere permanecer vivo, porque va a ser un mundo en el que se van a curar las enfermedades, se van a resolver los problemas del medio ambiente, donde vamos a viajar al espacio, donde vamos a ser más inteligentes. Y a Cordeiro no le importa que esa inteligencia sea artificial. Yo no tengo problemas con la inteligencia artificial, yo tengo problemas con la estupidez humana. En fin, amigos de Supercrack Estrella, tener claro, nosotros no estamos en sus planes. Si te gustó el video, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Un universitario iraní especialista en células madre está detenido sin juicio en Estados Unidos desde hace 7 meses, informan este domingo varios medios iraníes, entre ellos la agencia oficial IRNA, que acusa de Washington de retener al científico como rehén.
Masoud Soleimani, profesor en la Universidad Tarbiyat Modares de Teherán, viajó a Estados Unidos el 22 de octubre de 2018 para efectuar trabajos de investigación, según indica IRNA, que cita a su hermano Rasul Soleimani. ¿Cada vez menos viejos? En este video de Supercrack Estrella hablaremos sobre una afirmación que sobrevuela las conversaciones de medio mundo, sobre si seremos inmortales cuando llegue 2045, os hablamos de algunos avances científicos que luchan para conseguir el sueño de la eterna juventud, uno de los deseos inalcanzables del ser humano. Hoy queremos seguir profundizando en un tema que nos resulta apasionante y cuyos nuevos descubrimientos nos dejan con la boca abierta. Y, para ello, no podemos dejar de referirnos al trabajo de un equipo capitaneado por el español Juan Carlos Ispizua que, en diciembre de 2016, lograba interesantes avances en el laboratorio de expresión génica de Salk. La clave de su experimento se centra en la reprogramación celular, una técnica que fue descubierta en 2006 por el japonés Yakamaka y que consiste en una combinación de 4 genes, OSCM, que consiguen que una célula normal se convierta en una célula madre capaz de dividirse y mutar su naturaleza. Inmortalidad para la humanidad o solo para la élite. La idea de la inmortalidad ha estado arraigada en la conciencia creativa de la humanidad desde nuestros humildes comienzos. En la actualidad, la juventud eterna puede salir pronto de los reinos del mito y convertirse en una realidad gracias al desarrollo de tecnologías, pero la pregunta es: ¿inmortalidad para la humanidad o solo para la élite? La élite lo tiene claro, solo para ellos, nosotros somos la chusma, los esclavos. Parece mentira la cantidad de siglos que llevan buscando esta inmortalidad, lo único que no pueden comprar con su dinero. Para la élite satánica no hay nada más allá de esta vida en 3 dimensiones, para ellos después de la muerte solo hay oscuridad. Realizaron muchos experimentos tratando saber si había vida después de la muerte, y la respuesta según ellos es que no hay nada, solo oscuridad. En estos momentos la élite de satánicos solo tiene 2 prioridades, una es conseguir la mayor cantidad de recursos naturales: agua, gas, petróleo, trigo, cereales antes del año 2033, el año que el Papa Juan XXIII predijo el fin del mundo. Ese día, el día que el Papa Juan XXIII predijo ese fin del mundo, al Papa Juan XXIII se le cambió la voz y empezó a hablar de predicciones. Eso ocurrió antes de que fuera Papa, cuando era un jovencito cura, en una reunión donde alguien se puso a escribir todas las predicciones que decía, con esa voz que parece ser no era la suya. ¿A qué te suena esto de hablar con otra voz? Lo cierto es que la élite toma este año 2033 como el real para este fin del mundo. Es más que posible que sea vivir lo que está por llegar. Necesitan en estos años llenar las ciudades bajo tierra de estos recursos naturales, para aguantar muchos años. Muchas guerras que están por venir tienen que ver con esto, apoderarse de estos recursos. Luego lo segundo que más les preocupa, sobre todo a los que ya tienen una cierta edad, que son casi todos de esta élite satánica, es la inmortalidad. Para ello no escatiman dinero y recursos, y si el ser tiene que ver con esto, una forma de esquivar a la muerte, ya sea mediante un portal dimensional, o crear algo dentro del ser que pueda conseguir esta ansiada inmortalidad. En estos días se está hablado mucho de una posible guerra de Estados Unidos con Irán, y adivina qué tiene Irán que podría interesar tanto a la élite como para crear una tercera guerra mundial. Pues lo que tienen es petróleo y algo que podría llevarlos cerca de la inmortalidad. Así llegamos a la siguiente historia del año 2018. El misterio de las células de la inmortalidad. Trump arresta a científico de Irán. Lo invitan para arrestarlo. No quiero culpar a la Clínica Mayo porque es una institución de prestigio mundial que ha salvado vidas. Quizá no tenga idea de lo que está pasando, pero el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, por sus siglas en inglés, la Agencia de Inteligencia Central de Estados Unidos, CIA, por sus siglas en inglés, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, probablemente sí sabían lo que le iba a pasar al científico iraní que tomó el avión desde Teherán para ir confiado a Minnesota a reunirse con otros científicos. Esta es la historia de Masoud Soleimani, un profesor y doctor reconocido por sus investigaciones sobre células madre y hematología. Recibió la invitación de la afamada Clínica Mayo, tramitó sus papeles y documentos para ingresar a territorio estadounidense, Estados Unidos. Le dio la visa de científico para poder viajar, tomó el avión y apenas desembarcó para que la policía lo subiera a una patrulla y lo llevaran a una prisión. Lleva ahí detenido desde el año pasado. Lo acusan de algo muy extraño, de violar las sanciones económicas que Donald Trump reimpuso contra Irán.
Dicen que compró o intentó transferir algo prohibido al trasladar muestras de la hormona del crecimiento, una acusación que aparentemente no procedería porque las sanciones son contra el petróleo, productos y comercio de toda clase con Irán, menos los médicos y los de uso básico. Quizá como no somos científicos haya algo que sea de seguridad nacional, pero mientras no lo demuestre la Fiscalía estadounidense, todo indica que es un gran atropello a los derechos humanos que el mismo Estados Unidos dice tanto proteger. Es por eso que el Ministerio de Ciencia de Irán alerta que Estados Unidos está poniendo trampas, cual si fueran ratones, para cazar a los científicos iraníes. Estados Unidos diseña y pone trampas para atrapar y detener a profesores iraníes, advierte el ministro iraní de Ciencia, Investigación y Tecnología, Mansour Kolami. Sobre todo si estos científicos podrían alcanzar algo parecido a la inmortalidad o la misma inmortalidad, el problema para los Estados Unidos es que toda la tecnología y planos con sus documentos están en Irán. Así que una de dos, así que por las buenas o por las malas tienen que conseguir esos documentos. El ministro iraní, en declaraciones este miércoles, ha advertido que Estados Unidos ha realizado labores investigativas para identificar a profesores y científicos iraníes expertos en áreas sensitivas y de importancia estratégica para luego arrestarlos. Estados Unidos ha identificado y conseguido los nombres de los profesores que realizan investigaciones en ámbitos especiales o que compran equipamiento especializado para luego arrestarlos, ha dicho. Tras identificarlos, indica Kolami, la parte estadounidense se pone en contacto con los profesores y científicos y les da avisado para ir a Estados Unidos y luego tras llegar ahí, como fue en el caso de Soleimani, les detiene bajo cargos relacionados con violar las sanciones ilegales impuestas contra Irán. Por si no te suena esto a lo del arresto de la hija del fundador Huawei y su tecnología del 5G. Por cierto, esto del 5G será también vital para alcanzar la inmortalidad. No obstante, asegura que se trata de una trampa por parte de Estados Unidos, ya que si el asunto era solamente sobre las sanciones, pues, no sería necesario primero engañarlos para que lleguen a Estados Unidos, y simplemente les podría incluir en su lista de sanciones o impedir su ingreso en el territorio estadounidense, exactamente lo opuesto en el caso de Soleimani. Por su parte, el periódico de jurisprudencia estadounidense Daily Report de Law.com denuncia que los dos abogados defensores de Atlanta del Dr. Soleimani, dicen que están desconcertados por la decisión del gobierno federal de procesar al famoso profesor iraní por la investigación con células madre, e incluso a dos de sus antiguas alumnas por presuntas violaciones de sanciones comerciales en 8 frascos de hormona de crecimiento humano. Están igualmente preocupados por las circunstancias que llevaron a las autoridades federales a acusar en secreto al Dr. Masoud Soleimani el año pasado, y a la decisión de cancelar su visa de investigación cuando ya estaba en camino de Irán a Minnesota para trabajar en la clínica Mayo. Las autoridades federales lo llevaron bajo custodia cuando aterrizó en los Estados Unidos en octubre. Desde entonces, Soleimani, un profesor e investigador biomédico en la Universidad de Teherán, ha estado recluido en Atlanta sin fianza, dijo su abogado de Atlanta, Leonard Franco. La hormona, una forma de proteína sintética, fue incautada de uno de los antiguos alumnos de Soleimani en 2016 por las autoridades aduaneras en Atlanta. La incautación tuvo lugar en un momento en que Estados Unidos aún era parte de los acuerdos nucleares internacionales con Irán y las sanciones contra la nación del Medio Oriente se habían aliviado. ¿Qué hay detrás de todo esto? El abogado defensor apunta hacia Trump, y quizá su empeño por sumir a Irán en la máxima presión. Hay indicios de que la guerra está muy cerca, por ejemplo, así Irán suministra el 60% del crudo necesario en Israel. Pero desde hace 18 meses hemos empezado a diversificar nuestras fuentes de aprovisionamiento. Estas son declaraciones del ministro de Energía, Modayi, al diario hebreo Haaretz. Analista británico considera asombrosos los logros de Irán en ciencia y tecnología. El resultado de las hostilidades y las sanciones contra Irán durante los últimos 40 años desde la victoria de la Revolución Islámica ha sido el impulso de las capacidades domésticas y los asombrosos logros en el campo de la ciencia y tecnología, según declaró el analista político británico Rodney Shakespeare. La reprogramación genética y el estudio de las células madre nos llevan a meternos de cabeza en el siguiente descubrimiento del que vamos a hablar, publicado hace apenas un mes. Se trata de un avance que nos llega de la mano del Jackson Laboratory, dirigido por Roel Verac. Su premisa es tan sorprendente como esperanzadora, pues la clave para frenar el envejecimiento podría estar en las células tumorales, es decir, aquellas que desarrollan un cáncer. Parece que Irán está en primera línea y por delante en estas investigaciones. Aunque parece
parezca un argumento de ciencia ficción, existe una molécula con la capacidad de alargar la vida indefinidamente, y no necesitas ir muy lejos para encontrarla, está dentro de tu propio organismo, eso sí, a nivel microscópico. La telomerasa es una enzima cuya única función es conferir vida adicional a las células. ¿Y cómo lo consigue? Alargando los extremos de los cromosomas, denominados telómeros. En algún lugar de Irán tienen escondida esta información de cómo conseguirla. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la asombrosa desaparición del escritor William Shakespeare y la palabra croatoan. La maldición de William Shakespeare para el que profane su tumba. El período entre 1585 y 1591. William Shakespeare, el gran escritor de obras como Romeo y Julieta, estuvo desaparecido. Nadie sabe dónde estaba el gran William Shakespeare, no hay datos ni registro de dónde estuvo William Shakespeare, es como si la tierra se lo hubiera tragado, luego apareció y por lo visto era mucho más inteligente, más sabio, pero no fue el único que desapareció entre los años 1585 y 1591. Un pueblo entero desapareció en las colonias, por lo visto mucha gente desaparecía entre esos años. William Shakespeare volvió de donde fuera que estuviera, pero este pueblo desapareció sin más de la historia. Desde mi punto de vista, estas desapariciones, tanto la de William Shakespeare, como la del pueblo, están relacionadas. La colonia perdida de Roanoke, el mayor misterio sin resolver en la historia de Estados Unidos. Olvidaos de las teorías de la conspiración sobre el asesinato de Kennedy o la desaparición del líder sindical Jimmy Hoffa. El verdadero misterio más popular en la historia de Estados Unidos, el que ha inspirado obras de teatro, como la de La Imagen, la nueva temporada de la serie American Horror Story y campañas de excavaciones arqueológicas, es el de la colonia perdida de Roanoke, un misterio que lleva más de 420 años sin resolverse. La historia nos lleva a los primeros asentamientos europeos en Norteamérica y a una colonia inglesa fundada en la isla de Roanoke, en Virginia, un lugar donde el agua dulce era difícil de conseguir, y donde los colonos vivían rodeados de un entorno natural completamente nuevo para ellos y dos tribus indígenas con las que las relaciones tampoco eran sencillas. Aquellas primeras colonias tenían una alta tasa de fracasos, pero ninguna desapareció sin dejar rastro en 1590, o, siendo más concretos, ninguna desapareció dejando solo tras de sí una palabra grabada en un poste: Croatoan. En este mismo año que desapareció la colonia, también estaba desaparecido William Shakespeare. Algo en aquellos años se llevaba a la gente, algunos volvían al mundo muchos más inteligentes y sabios como William Shakespeare, otros no volvían nunca. ¿A dónde marchaban y quién se los llevaba? Solo William Shakespeare lo sabe. El secreto de todo esto puede estar en la tumba de William Shakespeare. Allí podría estar revelado dónde marchó mucha gente entre los años 1585 y 1591. Vayamos entonces al principio, a la década de 1580, en aquellos años, Sir Walter Raleigh, aventurero y explorador, había recibido una concesión de la reina Isabel I de Inglaterra para establecer una colonia en Norteamérica. Inglaterra y España estaban enzarzadas entonces en una pugna por ver quién terminaba dominando aquel continente casi recién descubierto, así que Raleigh no solo tenía que conseguir colonizar la zona, sino que tenía que aprovechar, de paso, para sabotear las operaciones españolas en la región. Hubo un intento inicial de fundar una colonia en Roanoke, una isla en la costa de Virginia, pero aunque se llegó a construir un fuerte, aquel intento fracasó. En 1587, Raleigh envió a un grupo de 117 colonos, liderado por John White, a fundar un asentamiento en la bahía de Chesapeake, y como estaba cerca de Roanoke, les pidió primero que se acercaran a aquella colonia para comprobar su estado. Cuando llegaron, estaba desierta, y en lugar de continuar viaje, se quedaron allí. La segunda colonia de Roanoke, sin embargo, no iba a tenerlo fácil para tener éxito. De las tribus indias que vivían en la zona, los ingleses consiguieron establecer relaciones amistosas con los Croatoan, pero los anteriores ocupantes europeos del lugar habían estado luchando contra las otras tribus, y estas no querían allí a los nuevos colonos. Además, no había suficientes fuentes de agua dulce en la isla, y las condiciones de supervivencia iban a ser difíciles. Aún así, en Roanoke llegó a nacer el primer bebé inglés, que lo hacía en suelo americano, Virginia Dare. La situación llegó a ser tan complicada, que White partió de nuevo hacia Inglaterra, a finales de 1587, para pedir ayuda y refuerzos que pudieran garantizar el éxito de la colonia. Sin embargo, las cosas tampoco serían tan sencillas para él.
la Guerra Anglo-Española, entre 1585 y 1604, y malas condiciones meteorológicas retrasaron el envío de esa flota de suministros 3 años, y para cuando Witte logró regresar a Roanoke, se encontró un panorama totalmente inesperado. Allí no había nadie. Ni un alma. Las construcciones, de madera, habían sido desmanteladas, y aunque los hombres de Witte buscaron a los colonos por todas partes, no fueron capaces de encontrarlos. Solo descubrieron 2 pistas de lo que podría haber pasado con aquel centenar de personas. Un poste, en el que alguien había grabado la palabra Croatoan, la tribu india con la que los colonos tenían buena relación, y 3 letras, Cro, grabadas en un árbol. Nada más. Pero para rizar más el rizo tenemos que mencionar la teoría de que Croatoan, la palabra grabada en el poste por los colonos, no se refería a los indígenas, sino a una entidad demoníaca que se supone que fue mencionada por Edgar Allan Poe en su lecho de muerte, que estaba escrita en el diario de la aviadora Amelia Earhart después de su desaparición y que apareció también grabada en la cama donde el escritor Ambrose Bierce durmió antes de desaparecer en México, en 1913, conspiranoia de alto nivel. Esta palabra está asociada a desapariciones, es la que seguramente guarda en secreto la tumba William Shakespeare. Él estuvo desaparecido en esos años, los mismo que la colonia inglesa. Croatoan podrían ser algún lugar en otra dimensión, donde es llevada la gente por alguna razón. Él mismo compuso el epitafio de su tumba maldita. Los restos de Shakespeare descansan en la Holy Trinity Church de su localidad natal. El dramaturgo murió el 23 de abril de 1616, su fallecimiento se asocia con el alcohol, pero otros investigadores mantienen que padeció cáncer. Se dice que fue él mismo quien escribió el epitafio que aparece en su lápida. William Shakespeare sigue consiguiendo mantenernos en vilo 400 años después de su muerte. Y no solo cuando releemos sus obras o las vemos representadas en el teatro, ni cuando escuchamos hablar sobre si las escribió él o no, que fue de su vida durante lo que llaman sus años perdidos. Incluso desde su lugar de eterno descanso consigue que retengamos la respiración mientras leemos la advertencia que en su lápida escrita protege sus restos mortales hasta de la más leve de las miradas. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. El misterio de la cabeza de William Shakespeare. Una investigación realizada por un grupo de arqueólogos ha concluido que de la tumba en la que reposan los restos del dramaturgo británico, fue probablemente robado el cráneo del escritor. El grupo de expertos empleó un radar de penetración de tierra, georradar, para poder investigar el contenido del interior de la sepultura. En Holy Trinity Church, de la localidad inglesa de Stratford, podemos notar que en la sepultura de Shakespeare hay una extraña alteración en la parte de la cabeza, y tenemos una historia que sugiere que en algún momento de la historia alguien vino y se llevó su cráneo, dijo el arqueólogo Kevin Coles, de la Universidad Inglesa de Staffordshire. Según ese experto, resulta muy probable que el cráneo del dramaturgo no esté sepultado junto con el resto de su cuerpo. Además, el georradar tampoco halló evidencias de metales en el área de la tumba, como serían los tornillos de un féretro, lo que hizo pensar a los expertos que Shakespeare no fue sepultado dentro de un ataúd. Posiblemente en su cráneo había un chip. 4 siglos después aún nadie ha osado atreverse a desafiar estas palabras dictadas, se cree, por el propio Shakespeare. Según cuenta el profesor Philip Schweitzer, historiador y arqueólogo de la Universidad de Exeter, el genial autor sentía horror ante la idea de ser exhumado, de que sus restos fueron movidos por cualquier motivo, y con esta sutil pero directa amenaza pretendía eliminar de un plumazo cualquier intento de profanar su tumba. Hay quien cree que, habida cuenta lo creativo que fue este famoso autor para acabar con muchos de los protagonistas de sus obras, es recomendable no ponerle a prueba por si acaso. De todas formas, cada cierto tiempo surgen nuevas propuestas que hablan de exhumar lo que quede de su cuerpo para investigar las causas de su muerte. También para comprobar si es cierta o no la leyenda de que con su cuerpo se enterraron sus manuscritos, incluso los de las obras sin terminar que escribió en sus últimos años. Demasiada tentación. Tarde o temprano descubriremos si la maldición sigue viva o no, es solo cuestión de tiempo. William Shakespeare está enterrado en la Holy Trinity Church, en la misma iglesia en donde fue bautizado 52 años antes, de Stratford-upon-Avon, su pueblo de nacimiento. Si bien hace unos años la lápida recibió algunos retoques en su superficie, el interior de la tumba aún hoy permanece intacta a pesar de las obras de acondicionamiento y mejora ha sufrido la iglesia en sí durante todos estos 400 años. La famosa lápida está situada en el presbiterio y forma parte de la ruta de quienes visitan la ciudad para conocer
ser por donde creció, anduvo y consumió sus últimos días uno de los autores literarios más famosos de todos los tiempos. Los años perdidos. El período entre 1585 y 1591, posterior al nacimiento de los mellizos Shakespeare, es llamado el de los años perdidos porque no hay evidencia del paradero de William y en cambio innumerables conjeturas e historias sin fundamento sobre ese lapso de su vida durante el cual habría salido de Stratford-upon-Avon persiguiendo el sueño teatral. Es claro que Shakespeare emerge en Londres como actor y autor en 1592, antes de esa fecha se especula que trabajó para su padre como aprendiz de fabricante de guantes, que fue profesor de escuela, que estudió leyes, que huyó porque fue encontrado robando ciervos en el parque del juez de Stratford, que viajó a Italia, que estuvo en España y se unió a la Armada Imperial, que fue soldado en Holanda. Otras teorías sostienen que se unió a un grupo de actores viajeros de la compañía Lord Chamberlain's Men, los hombres de Lord Chamberlain, cuando pasó por Stratford, y también que fue guardián de caballos en los teatros de Londres donde podía, en fin, amigos de Supercrack Estrella. Si el video te gustó, pulgar arriba.